buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedaros a escuchar las comunicaciones. Dado que tenemos 10 minutos, voy a intentar ir al grano directamente. Lo que os voy a presentar forma parte de una investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Valencia en pacientes con hombro congelado. En concreto, estamos haciendo un estudio multicéntrico, prospectivo, longitudinal, con un seguimiento de 9 meses en estos pacientes, y lo que os voy a presentar son resultados preliminares de parte de esta investigación. Para empezar, vamos a hablar un poco de los aspectos más importantes o hacer un resumen de lo que es el hombro congelado. En principio, sabemos que es una condición, como muchos de vosotros sabéis si tratáis pacientes, que suele tener larga duración y es una condición clínica que produce un gran impacto tanto a nivel de dolor como de limitación de la movilidad. Actualmente no tenemos muy clara cuál es la fisiopatología del hombro congelado, es decir, no sabemos a ciencia cierta cuáles son los mecanismos que producen esta condición clínica y, a nuestro pesar, pese a que las intervenciones de fisioterapia han demostrado efectos positivos, por ejemplo, a nivel de dolor o a nivel de limitación de la movilidad, actualmente no tenemos evidencia de que la fisioterapia sea capaz de modificar lo que se conoce como la historia natural del proceso de la enfermedad. Hay una reciente revisión sobre el tema del hombro congelado que subraya que probablemente nos estemos perdiendo o estemos obviando algunos aspectos relacionados con esta patología, y estos aspectos podrían ser la presencia de alteración en los mecanismos de procesamiento del dolor en estos pacientes o la alteración de aspectos o la alteración de factores metabólicos, como por ejemplo podría ser la alteración de los niveles de glucosa en sangre. Como vosotros sabéis, hay una relación bastante importante entre pacientes diabéticos que sufren de hombro congelado. En relación a esto que llamamos sensibilización central, que también ha salido aquí en el Congreso, podríamos hipotetizar que sobre todo en las fases iniciales del hombro congelado, que sabéis que se caracterizan por elevados niveles de dolor, este incremento continuo de los estímulos nociceptivos podría provocar cambios no solo a nivel medular, sino también cambios a otros niveles del sistema nervioso central. Pero a día de hoy la posible repercusión o la posible influencia de los mecanismos centrales en esta patología a día de hoy continúa siendo especulativa y no había sido estudiada. Por otro lado, en este esquema que os presento aquí, este algoritmo, sabemos actualmente que uno de los criterios que nos puede ayudar a identificar a pacientes con un grado de sensibilización central es la presencia de una distribución difusa del dolor. Es decir, que el paciente, cuando, por ejemplo, me dibuje en un pain drawing, que se llama, en un mapa de dolor o diagrama del dolor, la presencia de un área extensa de dolor se plantea como uno de los criterios clínicos que me puede ayudar a identificar la posible presencia de mecanismos centrales. Bueno, ¿y qué interés tiene lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, determinar presencia de mecanismos centrales o determinar presencia de alteración de factores metabólicos? Pues pensad, por ejemplo, que si pudiéramos establecer que estos mecanismos centrales o esta alteración de los mecanismos metabólicos está presente a lo mejor en un pequeño subgrupo de estos pacientes, esto podría abrir un poco la puerta a nuevas estrategias de tratamiento dirigidas a descender los niveles de glucosa, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, o alteraciones dirigidas a disminuir este estado de sensibilización del sistema nervioso. Por tanto, con este marco de referencia planteamos un estudio, os digo, es una parte de este estudio gordo, ¿no?, donde pensamos reclutar 120 pacientes. Yo os voy a presentar los resultados solo de una muestra de 33 pacientes, que es lo que teníamos en el momento que yo presenté este abstract al Congreso. Entonces, los objetivos del estudio eran valorar la posible asociación entre la distribución del dolor en estos pacientes y variables relacionadas con el dolor y la discapacidad, la alteración de mecanismos centrales y los niveles de glucosa en sangre. Estos son los criterios de inclusión y de exclusión que utilizamos en este estudio. No hay un gold estándar diagnóstico para el hombro congelado, por tanto utilizamos unos criterios clínicos que tenéis aquí, que fueron propuestos ya hace un tiempo por Kelly y colaboradores.
En relación a las variables que se tuvieron en cuenta en este estudio, lo primero que hicimos fue tomar áreas de dolor o dibujos del dolor. Para ello utilizamos un sistema, un software donde básicamente mediante una tablet se le presentan a los pacientes unos dibujos, como veis aquí en blanco, donde el paciente tiene que pintar las áreas del dolor y posteriormente estos mapas de dolor, utilizando un software informático, lo que se hace es que se transforman esos valores en porcentaje, en píxeles, para posterior análisis estadístico. Esto es un ejemplo de lo que pintan los pacientes, un ejemplo de paciente con hombro congelado. En relación al dolor y la discapacidad, utilizamos el cuestionario del Shoulder Pain and Disability Index, que es un cuestionario pues, que recientemente ha sido validado al castellano y que sabemos que es fiable. Y para valorar esto que llamamos alteración de los mecanismos centrales del dolor, utilizamos pruebas de análisis cuantitativo sensorial. En concreto, medimos umbrales de dolor a la presión, medimos sumación temporal del dolor, que nos dan una idea de las vías de facilitación ascendente, las vías de facilitación a nivel medular. Y luego utilizamos un protocolo de Conditional Pain Modulation que ha explicado Julio en la ponencia anterior, esto de que el dolor inhibe el dolor. Además, utilizamos un cuestionario de sensibilización central para tener también una medida subjetiva del grado de sensibilización de los pacientes. Y, por último, medimos lo que se llaman el nivel de concentración de glucosa en sangre. Para esto utilizamos una prueba que es el test de la glicohemoglobina, donde se le saca una muestra de sangre del dedo al paciente y nos da lo que se llama un nivel de glucosa en sangre, una media de 3 meses. Sabemos que en esta medida el valor se expresa en porcentaje y un nivel de un 5,7%, o sea, niveles de 5,7 o por debajo se consideran normales. Bueno, en relación al análisis estadístico, lo que hicimos en primer lugar fue calcular lo que se llaman unos mapas de frecuencia de dolor, es decir, cogimos todos los mapas de dolor de los pacientes, hicimos una especie de media con un software informático. Esto es un ejemplo de lo que se ha hecho en la rodilla, no tengo aquí todavía los dibujos de lo que se ha hecho en hombro. Y esta área del dolor se expresa, como he dicho antes, en porcentaje. Y luego lo que calculamos son lo que se llaman las correlaciones de Spearson entre la distribución del dolor, entre los mapas del dolor. ¿Vale? Los mapas del dolor se cuantificaban en píxeles para poder manejar los datos y esto se correlacionaba con las otras variables que tenéis aquí que hemos hablado anteriormente. Bueno, los resultados, esto es primero una tabla con los datos de la muestra. Quiero destacar un poco lo que es la concentración de glucosa en sangre. He comentado antes que los valores normales son de 5,7 o menos y llama la atención que en este grupo de pacientes, y como veis la muestra son, no sé si lo he puesto aquí, al final no lo he puesto, son 33 pacientes, la N. Llama la atención que los niveles de glucosa en sangre, la media es un 6, diríamos está por encima de lo normal. En esta muestra de pacientes habían sujetos que eran diabéticos. En la anamnesis decían que eran diabéticos, pero curiosamente habían pacientes que no son diabéticos o reconocidos diabéticos, pero tenían niveles de glucosa en sangre alterados. En relación al área del dolor, se hizo, como he dicho antes, un cálculo de los mapas de frecuencia del dolor. El área expresada en porcentaje era de 2,3%. Esto, traducido un poco a nivel clínico, indica que las áreas de dolor no son excesivamente extensas, es decir, que el área de dolor está bastante localizada en estos pacientes, con lo cual nos podría hacer pensar que los mecanismos dominantes son más nociceptivos que centrales. Es todavía pronto para sacar estas conclusiones. Y luego, en relación a las correlaciones que calculamos, pues bueno, vimos que había una correlación entre el área del dolor y la sumación temporal, es decir, cuanto más extensa era el área del dolor del paciente, dibujada en la tablet, sus mecanismos de sumación temporal era mayor, es decir, había una mayor facilitación a nivel medular. Curiosamente también encontramos una asociación entre la distribución de las áreas del dolor, los pain drawings y los niveles de glucosa en sangre. De nuevo, lo mismo, cuanto el paciente dibujaba un área más extensa de dolor en la tablet, los niveles de glucosa salían más altos. Como conclusión, como he dicho, pues con una muestra de 33 es todavía muy pronto para sacar conclusiones, pero bueno, estas son conclusiones preliminares. Una mayor extensión de los síntomas reflejada en los mapas de dolor, cuando recogemos los mapas de dolor en los pacientes, podría ser útil para indicar, por un lado, alteración de los mecanismos centrales del dolor y, por otro lado,
niveles de glucosa en sangre elevados en pacientes con hombro congelado. Muchas gracias. Tiene por título Efectos de la movilización neurodinámica en pacientes con hernia discal lumbar y ciática. Lo va a exponer Ignacio Cancela Cilleruelo. Vale, buenas tardes. Me llamo Ignacio Cancela y yo voy a presentar un estudio que realicé el año pasado junto al profesor Gustavo Plaza, que trata sobre los efectos de la movilización neurodinámica en pacientes con hernia discal y ciática. Voy a comenzar hablando un poquito sobre el dolor ciático. La ciática es un dolor radicular muy común en la práctica clínica. Lo podríamos definir como un dolor en la pierna bien localizado, de características agudas. Voy a pasar aquí adelante. De características agudas, quemantes, punzantes, que se aproximan a la distribución del dermatoma del nervio ciático a lo largo de la cara lateral y sobre todo posterior de la pierna. Se asocia muchas veces con otra sintomatología, como puede ser parestesias, disestesias, problemas de sensibilidad, etcétera, un largo etcétera. Produce además altos niveles, como ya sabemos, de dolor, de discapacidad, de ansiedad, depresión, reduciendo todo aquello la calidad de vida de los pacientes. Dentro de las causas de la ciática son muy variadas y podríamos citar las principales, sobre todo la hernia discal, estenosis de canal espinal, pero luego hay una lista muy larga. Clásicamente se ha atribuido la causa de la ciática por la compresión de las raíces nerviosas con la hernia discal, como el vídeo que nos enseñaban en la ponencia de la hernia, de cómo salía y presionaba. Actualmente parece que una de las principales razones por las que se causa este dolor es la reacción autoinmunoinflamatoria que se produce cuando contactan los tejidos del núcleo pulposo al salir del disco con los tejidos nerviosos. Así, en ese momento se proliferan una serie de sustancias proinflamatorias, como puede ser el factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, interleuquinas, etcétera. No quiero meterme mucho en este tema, pero bueno, no quiero comentar mucho porque me voy de tiempo. Parece interesante distinguir en este tipo de pacientes también los mecanismos de dolor que actúan sobre estos pacientes, porque son muy diferentes. Los mecanismos de dolor neuropático, mecanismos de dolor nociceptivo, que a veces incluso se entremezclan y hacen que el paciente sea muy complejo de abordar. Como por ejemplo ocurre en el denominado por algunos autores el dolor troncular, en el que se produce una sensibilización de los tejidos conectivos que cubren el nervio. Esta sensibilización se provoca por una irritación mecánica o química de dichos tejidos. Y en el nervio nervorum que vemos en la imagen, que es la inervación intrínseca de estas cubiertas conectivas, a través de este nervio nervorum se puede producir una reacción inflamatoria, una inflamación neurogénica que va a disparar la actividad nociceptiva en esta cubierta y va a diseminar la mecanosensibilidad a lo largo del tronco nervioso. Vale, no voy a hablar sobre los tipos de tratamientos que hay porque no hay tiempo. Paso directamente a que dentro del tratamiento conservador podemos utilizar la movilización neurodinámica, que básicamente es una serie de técnicas que tratan de evaluar y tratar el sistema nervioso y los tejidos circundantes al sistema nervioso. Aunque sus mecanismos de actuación no son del todo claros, parece que podría tener una serie de efectos positivos sobre la circulación intraneural, sobre la viscoelasticidad del tejido, incluso la reducción de los impulsos ectópicos o los sitios de generación de impulsos anormales, muy característicos en dolor neuropático, o incluso sobre la modulación del dolor desde el sistema nervioso central. Básicamente, como vemos en la tabla de la derecha, hay dos tipos de técnicas neurodinámicas. A grosso modo, las técnicas de deslizamiento, que tratan de provocar un movimiento de excursión del nervio sobre los tejidos que lo rodean, y las movilizaciones o técnicas de carga tensil o de estiramiento neural, que llaman, técnicas con las que hay que tener cierta precaución porque, por ejemplo, se ha visto en estudios que un estiramiento del nervio mayor del 6 al 8% de su longitud puede tener efectos adversos a los deseados. Vale, los objetivos básicamente del estudio fueron valorar los efectos de la neurodinámica en el dolor, en la discapacidad y en la mecanosensibilidad nerviosa. Para ello se reclutaron 20 pacientes con los criterios de inclusión de hernia discal, ciática de más de 3 meses y una edad entre 18 y 60 años, y se asignaron aleatoriamente a dos grupos. Un grupo control que recibió como tratamiento el entrenamiento en control motor y estabilización lumbar,
y un grupo experimental que recibió el mismo entrenamiento y además la movilización neurodinámica. Como tratamiento se realizó una sesión a la semana durante 2 meses, es decir, 8 sesiones de tratamiento. Hablando de la evaluación, la podemos dividir en 2 partes. Una evaluación semanal que se realizó tanto pre como post sesión, en la que se valoraba el test de la SED, valorado en grados con un inclinómetro, y la escala numérica del dolor y los umbrales de dolor a la presión con un algómetro en 3 puntos nerviosos del miembro inferior, a nivel del nervio ciático, nervio tibial y nervio peroneo común. Por otra parte, la otra parte de la evaluación, se utilizó el cuestionario Roland-Morris de discapacidad lumbar, el cuestionario LANS de evaluación de características neuropáticas del dolor y la escala visual analógica para valorar el dolor. Y se valoró al comienzo del estudio, a la mitad, al final, tras los 2 meses de tratamiento, y 2 meses posteriormente al tratamiento, es decir, 4 meses después de haber comenzado el estudio. Rápidamente comentar sobre los tratamientos. La neurodinámica, como ya sabéis, se basa en una serie de técnicas de movilización utilizando parámetros de flexión de cadera, extensión de rodilla, utilizando otros parámetros desde columna lumbar, de la columna o desde, por ejemplo, a nivel de tobillo para trabajar las ramas distales del ciático. En cuanto al entrenamiento en control motor, se utilizaron protocolos que habían seguido otros autores, como el señalado del libro de Paul Hodges y compañía, en el que se utilizaba se enseñaba al paciente la contracción aislada del transverso del abdomen, de los multífidos profundos, su cocontracción, más luego añadir dificultad y progresión utilizando otras posturas y movimientos de las extremidades, por ejemplo. Ya los resultados, se vieron en el estudio diferencias estadísticamente significativas en 2 puntos. En el dolor, valorada en la escala visual analógica al final del tratamiento, en el que se ve que disminuyó desde el principio, que tenía unos 5,90 puntos, al final del tratamiento, que tenía 2,40 en el grupo experimental, y en el test de la SED, valorado en grados, en el que también se vio una ganancia de grados desde 58,3 grados hasta 75,10 al final del tratamiento. Se vieron otros efectos positivos en el Roland-Morris, en el LANS, en la ergometría, pero no fueron estadísticamente significativos. Señala ahí una tabla como ejemplo de los valores de los umbrales de dolor a la presión en el nervio ciático, en el que se puede ver el efecto de las sesiones y a lo largo de los 4 meses, pero bueno, no resultaron significativas, por lo que no me voy a parar a hablar mucho sobre esto. Los efectos de disminución del dolor y de la mecanosensibilidad que hallamos en el estudio, aunque fuera con 20 pacientes, pero se vieron ciertos efectos, los podemos relacionar con bibliografía existente, que también han hallado los mismos efectos. También se han visto otros, como por ejemplo la reducción de la discapacidad que provoca la ciática en estos pacientes, una disminución de la sintomatología o simplemente un aumento de la flexibilidad del miembro inferior. Los efectos de la neurodinámica parecen que son a corto plazo principalmente. Lo he puesto en interrogantes porque hay ciertos estudios y ciertos autores que no han encontrado esos resultados, por lo que, bueno, está un poquito en entredicho todavía. Y se ha visto, por ejemplo, en estudios experimentales de dolor neuropático con ratas, que tras la aplicación de movilizaciones del ciático que ha sido previamente lesionado experimentalmente, se ha visto una disminución del dolor por modulación endógena a través de los sistemas opioides desde la sustancia gris perioacueductal. Esta palabrería al final quiere decir que podría activar los sistemas inhibitorios descendentes del dolor. En esta diapositiva tan un poco así extraña que he hecho, quería remarcar en la parte de la izquierda que creo que es importante, como hacen muchos autores, la subclasificación de los pacientes según sea el origen del dolor y las características de sus síntomas. Como hacen en algunos estudios y algunos autores, clasifican según, por ejemplo, según cómo puntúen en la escala LANS, pues pacientes con una neuropatía muy clara o, por ejemplo, pacientes con un trastorno que tenga alta la mecanosensibilidad nerviosa o incluso a veces pacientes que el origen de su dolor sea puramente musculoesquelético. Por otra parte, arriba a la derecha me gustaría señalar que hay ciertos factores presentes en estos pacientes de dolor crónico, como los problemas, a veces problemas psicológicos, la presencia de sensibilización central, que pueden ser un mal predictor de éxito para el tratamiento manual. Y es en este ámbito de dolor crónico, sensibilización central, en el que otros métodos de trabajo de los pacientes, como he puesto el ejercicio, y me faltaría poner debajo, por ejemplo, de lo que hemos hablado tanto, la educación en dolor, que pueden ser una herramienta más útil de manejo de estos pacientes. Como conclusión, para acabar, simplemente señalar, aunque es un estudio pequeño, que intentaremos aumentar de pacientes para ver cómo salen los resultados, que la neurodinámica puede ser una herramienta útil en la disminución del dolor y en la disminución de la mecanosensibilidad nerviosa,
que creo que es importante la subclasificación de los pacientes para saber a qué pacientes aplicar estas técnicas, es decir, ser más específicos para tener más efectividad, y que se requiere más investigación, como en tantas otras técnicas, tanto a nivel experimental para conocer sus efectos neurofisiológicos, como a nivel clínico, ya que la evidencia que hay actualmente es pequeña. Nada, para finalizar, dar las gracias y la enhorabuena a la gente que organizó el Congreso y a la SEFID, y muchas gracias. La siguiente ponencia lleva por título Efectos del traumatismo musculoesquelético recuperado y asintomático sobre los mecanismos centrales del dolor. La va a impartir Víctor Domenech García. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias al comité organizador por permitirme realizar esta comunicación. Voy a tratar de ser lo más conciso posible y ajustarme a los 10 minutos de tiempo y al formato, ¿vale? Entonces voy a tratar de ser conciso. Bueno, el título de la charla es Efectos del traumatismo musculoesquelético recuperado y asintomático sobre los mecanismos centrales del dolor. Voy a presentar resultados preliminares del segundo estudio de un proyecto de doctorado que se realiza en colaboración con una universidad en Dinamarca, en Aalborg, y en el sitio donde yo trabajo, que es la Universidad San Jorge de Zaragoza. En la ponencia anterior, en las anteriores hemos hablado de los mecanismos centrales del dolor. Está muy relacionado. Sabemos que el dolor agudo normalmente está generado por aferencias nociceptivas normalmente que provienen por una patología o una lesión que está presente en el tejido. La transición que se produce del dolor agudo al crónico normalmente suele ocurrir una vez el tejido se ha recuperado y se asocia sobre todo a mecanismos centrales del dolor, que es lo que hemos nombrado durante las charlas anteriores. Sabemos que estos mecanismos pueden estar presentes más allá de la recuperación del tejido. Sin embargo, no sabemos y no se ha estudiado nada sobre si estos mecanismos centrales del dolor pueden estar presentes una vez el dolor también ha desaparecido. Y os podéis preguntar ¿para qué es útil esto? ¿Para qué puede ser esto útil? Pues, por ejemplo, para ayudar a explicar condiciones de dolor musculoesquelético donde la recurrencia del dolor o los episodios sucesivos de dolor es común, por ejemplo, en el dolor de hombro o el dolor lumbar. Es una incógnita de investigación saber qué pasa entre los episodios del dolor, es decir, entre diferentes episodios, qué ocurre entre medio para que esas condiciones musculoesqueléticas sean recurrentes. Actualmente no se sabe, y una línea de investigaciones hacia los mecanismos centrales del dolor y otras líneas de investigaciones, por ejemplo, así nos movemos de forma anormal a pesar de no tener dolor desde que tuvimos el primer episodio, o otras hipótesis. Entonces, planteada esta cuestión, se hace necesario, y es el objetivo de este estudio, estudiar estos mecanismos centrales en ausencia de daño del tejido y en ausencia de dolor. Lo que hicimos para eso en este estudio es, buscamos investigar el proceso de dolor en individuos recuperados de una lesión de fractura de húmero y libres de síntomas en comparación con sujetos sanos. Además, investigamos la respuesta a unas medidas que os voy a presentar a continuación en un estado basal y en un estado de sensibilización temporal. El estudio estaba compuesto por 2 sesiones y era un estudio que era cegado para el investigador. El investigador no sabía si trataba a un sujeto sano, a un sujeto sano o estaba valorando a un sujeto con historia de fractura de húmero. Que quede bien claro que ambos grupos actualmente se podían considerar como que eran sujetos sanos. La diferencia única era que uno tenía historia de fractura de húmero y otro no, pero ambos estaban completamente libres de síntomas y funcionales 100%. El grupo de los asintomáticos estaba compuesto por 22 sujetos con una media de edad de 54 años y el grupo de controles estaba compuesto por 20 personas. En el día 1, ambos días estaban separados, 24 horas de separación exactamente, y en el día 1 tomamos unas medidas de dolor que os voy a explicar ahora, que eran las que medían los mecanismos centrales del dolor, y realizábamos un ejercicio estréntico con el objetivo de producir agujetas. Deciros que las agujetas normalmente en investigación se utilizan para lo que conocemos como agujetas en inglés Delay Onset Muscular Soreness, que es dolor muscular de aparición tardía.
Se utiliza como un modelo que está a caballo entre un modelo de dolor experimental que está a caballo entre los sujetos sanos y una persona con una patología específica. Es una forma de crear una sensibilización del sistema de dolor temporal. Todos hemos experimentado lo que es. Y al día segundo, en el día 2, a las 24 horas, medíamos las medidas de dolor que os voy a comentar ahora en presencia de esa sensibilización por agujetas. Bueno, esta parte de métodos es la parte igual más importante, una de las partes más importantes de la comunicación. ¿Qué medíamos para testar estos mecanismos? Pues mi compañero Quique antes os ha nombrado algunas cosas, de aquí medíamos cosas muy parecidas. Los umbrales de dolor a presión, los pressure pain thresholds, es una medida que se lleva usando desde hace mucho tiempo para detectar el umbral de dolor a presión. Es un modelo fácil para ver cómo de sensible está el sujeto que testas. Los medíamos en los puntos en los que podéis ver en el mapa corporal. En la zona del infraespinoso, en la zona del supraespinoso, del trapecio inferior y en el gastrocnemia. Después, ¿qué hacíamos? Utilizábamos un modelo de dolor por presión. Esto es lo que se realizó al principio de doctorado en el primer estudio que se publicó el año pasado y que básicamente consistía en realizar una presión con un algómetro, que antes os han presentado, sobre el músculo infraespinoso con una intensidad que estaba por encima del umbral de dolor a la presión y se mantenía durante 60 segundos. Al hacerlo por encima del umbral del dolor, lo que hacíamos era saber seguro que íbamos a producir dolor y en el músculo infraespinoso sabéis que si sois clínicos, típicamente si lo estimulamos fácilmente produce dolor referido. Pues bien, pues lo que se hace con el modelo una vez se mantiene la presión es pedir al sujeto o al examinar al paciente que dibuje esa área de dolor en un mapa como el que antes os ha presentado Quique, en una aplicación electrónica. ¿Qué le pedíamos al sujeto que dibujara? Pues esto es bastante nuevo de este estudio. Le pedíamos, por ejemplo, primero en color rojo que dibujara el área puramente de dolor, pero como sabéis el dolor referido a veces viene asociado a otro tipo de síntomas, como son pesadez, hormigueo o sensación como de agujas o similares, ¿no? Estas otras sensaciones le pedía al sujeto que las dibujara en color azul y luego hacíamos un análisis posterior de manera conjunta y separada. Además, en el análisis de estas imágenes posteriores, pues medíamos el tamaño del área total y además, como ha presentado mi compañero Quique también, el número de regiones corporales que esta área de dolor afectaba. ¿Vale? Hay pacientes, por ejemplo, que si les estimulas el músculo infraespinoso solamente refieren dolor a la parte de delante del hombro, esto es muy típico, pero otro porcentaje de pacientes más pequeños pueden referir dolor a lo largo de todo el brazo, incluso hasta la mano. En este primer estudio que realizamos al principio del doctorado, demostramos que esta área de dolor, y aquí es una de las cosas más importantes de esta ponencia, esta área de dolor se demostró que es sensible al estado o al nivel de sensibilización. Podemos decir sensibilización, no me gusta decir central, podemos decir un término más novedoso quizás sea decir sensibilización del sistema del dolor o alteración del procesamiento del dolor, es probablemente un término que se usará más en el futuro. Demostramos que esta área de dolor experimental, su tamaño es sensible al nivel de sensibilización o el nivel de facilitación del dolor, podemos decir, hay muchos sinónimos, ¿vale? Gente en estado basal tiene un área de dolor más pequeña, un área de dolor referida más pequeña. Cuando hacíamos agujetas, ante la misma presión, el área al día siguiente es más grande. Pues hicimos este modelo en pacientes con historia de fractura de húmero. Bueno, los resultados que obtuvimos. A nivel de los umbrales de dolor a presión, vimos que no había diferencias entre el grupo de fractura y el grupo de sujetos sanos. Una de nuestras hipótesis era decir que a pesar de que los pacientes con historia de traumatismo de fractura, a pesar de no tener dolor, podían mantener un tipo de sensibilización que las personas sanas no tienen. Esto no era así. A nivel basal, ambos grupos tenían el mismo umbral de dolor a la presión. Ambos grupos, en el día 2, lo que era esperado, era normal, no es ningún hallazgo nuevo. Cuando les sometíamos al modelo de agujetas, ambos sensibilizaban el punto del infraespinoso, del supraespinoso y el trapecio inferior. Es decir, con agujetas los umbrales de dolor a presión caen. En el día 2 tampoco había diferencias significativas, es decir, cuando sensibilizábamos a los dos grupos se comportaban de manera similar respecto a los umbrales de dolor. Sin embargo, en la variable principal de este estudio, respecto al área de dolor referido y otros síntomas, aquí sí que había ciertas diferencias y esto es muy novedoso porque no se había hecho antes en ausencia de síntomas.
vimos que en el día 1 los sujetos con historia de fractura de húmero presentaban menos referimiento de otras sensaciones hacia la parte anterior del brazo. ¿Se entiende? Respecto al dolor no habría diferencias significativas entre grupos, pero respecto al área de otras sensaciones, que era la que estaba aquí en azul, sí que había diferencias. Los sujetos con historia de fractura tenían menos área, lo cual es bastante contraintuitivo, porque esperábamos lo contrario. En el día 2 lo que encontrábamos, cuando había presencia de agujetas, era que ambos grupos de pacientes tenían unas áreas de dolor muy similares y de otros síntomas. Es decir, se comportaban de manera muy similar. Otra variable en la que encontramos un cambio significativo era el cambio relativo que hacían ambos grupos del día 1 al día 2. Es decir, cuánto expandían su dolor cada grupo. Lo que observamos es que, debido a las diferencias en el día 1, que los sujetos con historia de fractura tenían menos área, cuando analizamos el cambio veíamos que los sujetos con fractura tenían un cambio casi el doble que los sujetos sanos. Es decir, partían de diferente situación y en el día 2 se normalizaban y ambos eran muy similares. Pero el cambio que hacía el grupo de fractura era mucho mayor. Bueno, estos resultados aquí los podéis ver, se representan gráficamente. Básicamente lo que tenéis que ver en estos mapas de aquí es que la primera columna es el grupo de fractura de húmero, la segunda es el grupo control. Bueno, los de fractura el día 1 tenían menos sensaciones referidas hacia el brazo que los controles. Y que el cambio que hacían del día 1 al día 2 ambos grupos, pues era mucho mayor en el grupo de fractura. 4 puntos para discutir brevemente. Es el primer estudio que testa estos mecanismos en ausencia de daño y en ausencia de síntomas. Y, bueno, lo diré más adelante, pero nos encontramos con justamente lo contrario que pensábamos encontrar. Pensábamos encontrar que los pacientes con fractura pues facilitaban más el dolor, se comportaban provocando una área de dolor más grande, pero fue lo contrario, lo cual es novedoso y va en contra de lo que esperábamos. Este estudio refuerza la validez de este modelo, el uso del dolor referido experimental y la valoración del tamaño de las áreas como un marcador del nivel de sensibilización o el nivel de procesamiento de dolor alterado o el nivel de facilitación del dolor, podemos decir. Es un estudio más que usa esto y hay otros estudios que lo usan también y lo vamos a seguir usando. Quizás es interesante para el fisioterapeuta clínico porque es fácil de aplicar, es seguro, es rápido y da información de cómo lo podemos usar en clínica y da algo de información sobre cómo procesa los estímulos el paciente. Y además lo podemos usar además de investigación además de en clínica en investigación porque nos da información diferente a los umbrales de dolor a la presión. Hasta ahora se usaba como gol estándar el umbral de dolor a la presión, pero lo que estamos observando conforme avanza la investigación en dolor es que las diferentes medidas de los mecanismos del dolor, como las que ha nombrado mi compañero Quique, como es la sumación temporal del dolor, los umbrales, la valoración de las áreas de dolor referido, la modulación condicional del dolor, tienden a dar información distinta. ¿Y esto qué nos dice? Pues que cuando hacemos desde luego investigación tenemos que usar varias modalidades o varios dominios de medición de los mecanismos. Y en clínica, si algún día podemos aplicar estas medidas de forma fiable, deberíamos hacer lo mismo. No solamente deberíamos valorar una sola cosa, puesto que las diferentes vías o métodos para valorar estos mecanismos centrales nos pueden dar información diferente en un mismo paciente. Como os he dicho, fue muy contraintuitivo lo que nos encontramos y lamentablemente no medimos muchos mecanismos del dolor, pero podemos proponer alguna hipótesis que explique... Hay que ir concluyendo. Vale, que explique... ya acabo, ya termino. Que explique estos resultados que obtuvimos. Probablemente Reuben, en el 95, ya propuso que
una especie de mecanismo parecido a la modulación condicionada del dolor puede ejercerse de forma subclínica cuando ha habido un traumatismo o una lesión antigua, de tal forma que si tenemos un foco nociceptivo subclínico nos puede alterar, por ejemplo, la facilidad para producir dolor en otras zonas del cuerpo. Esto se está discutiendo actualmente y es una cosa que propondremos como hipótesis. Bueno, pues para acabar, como conclusiones, en condiciones basales, sujetos con historia de fractura de húmero actualmente recuperados y asintomáticos muestran una sensibilidad al dolor normal, sin embargo, un área de síntomas referidos menor. En condiciones de aumento de sensibilidad, esta tendencia se normaliza y esto indica por primera vez que los sujetos recuperados de un traumatismo y libres de síntomas podrían tener una menor sensibilidad al dolor en términos de dolor referido en comparación con sujetos sanos. Por último, la valoración de las áreas de dolor referido tras estimulación supraumbral es válida para testar el procesamiento del dolor. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias. Pasamos con la cuarta comunicación, que se titula La efectividad del tratamiento de fisioterapia en las algias perineales. Trabajo realizado por Almudena Lorenzo Muñoz, Raquel Chillón Martínez y Lorena María Bellido Fernández. Presenta la comunicación Almudena Lorenzo Muñoz. Buenas tardes, me llamo Almudena Lorenzo Muñoz, vengo de la Universidad de Sevilla, soy graduada en fisioterapia y alumna de doctorado también de Ciencia de la Salud en la Universidad de Sevilla. Vengo presentando pues a este equipo de investigación del Departamento de Fisioterapia de la Universidad. Nuestro estudio va a tratar sobre las algias perineales, el tratamiento de fisioterapia. Para ello, bueno, primero definir las algias perineales y es que algia se define como un dolor circunscrito y localizado en una zona determinada. Y, bueno, ¿qué zona determinada? Pues el periné. Es, como todos sabemos, pues el conjunto de formaciones fibrosas y musculares que cierran la parte inferior de la pelvis menor y que en ella, pues de manera romboidal se incluye los órganos genitales externos y el ano. El diagnóstico es incierto y, de hecho, en el 3% no son diagnosticadas cuando 4 de cada 10 personas afectando a ambos sexos sufren al menos algún tipo de algia perineal. La importancia de abordar a este colectivo desde una perspectiva del dolor es, pues bueno, que ellos refieren un dolor muy localizado y muy característico. Sin embargo, también un dolor a su vez muy complejo de darle forma, sobre todo, a un diagnóstico o a una etiqueta diagnóstica y a un tratamiento específico de fisioterapia. Cuando sabemos también que más del 30% de las algias perineales están relacionadas con problemas musculoesqueléticos, del sistema musculoesquelético, es decir, un sistema orgánico donde la fisioterapia incide de manera totalmente directa. Por ello, nuestro objetivo es determinar la efectividad del tratamiento de fisioterapia para las algias perineales en la población adulta. Para ello, diseñamos una revisión sistemática cuyos criterios de inclusión ahí lo especificamos, bueno, que fueran publicados a partir del año 2000, que tuvieran una calidad metodológica por la escala de Pedro, la pasamos igual o superior a 5 y que cada artículo pues hablara o abordara algún tratamiento de fisioterapia. Bueno, aquí la figura esta representa la búsqueda de resultados iniciales, que fueron 2.458 referencias, y por criterios de inclusión y exclusión, pues al final incluimos 10 artículos. De estos 10 artículos, nos dieron resultados sobre el dolor pélvico, referido sobre todo, nos llamó también la discusión y fue por ahí un poco el tema de la discusión en este apartado, en el dolor pélvico, que se relacionaba con el dolor pélvico a nivel durante las relaciones sexuales. Y eso también incluía la función sexual. Las técnicas que reducían el dolor pélvico eran TENS y terapia miofascial, pero siempre con una limitada efectividad.
De hecho, no lo encontramos hecho en nuestros resultados, sino constatándolo con otros. También el efecto de la crioterapia, pero no por su carácter analgésico, como podemos reconocerlo más fácilmente, sino más bien a nivel emocional y también, pues bueno, en los hábitos urinarios del paciente. En un segundo apartado nos daban resultados sobre el síndrome de dolor pélvico crónico y bueno, aquí sí sé que se abordaba mucho la terapia miofacial, pero la evidencia era muy limitada sobre todo y poco efectiva, sobre todo si se comparaban sus resultados con tratamientos quirúrgicos, que estos sí que eran mucho más potentes en resultados. Sin embargo, bueno, ahí está la terapia miofacial, se estudia muchísimo en el síndrome de dolor pélvico crónico, se usa y a nivel de clínica pues da efectividad, aunque la evidencia científica sea limitada. En las lesiones del periné sí quizás sea un apartado que redunde más en la relación con el sistema musculopélvico. De hecho, bueno, pues está relacionado con unos factores de riesgo claramente, directamente identificables con lesiones en este nivel, pues como lesiones traumáticas directas o posturas, incluso cuidados durante el parto o antes del parto. Nuestros resultados en este sentido, sin embargo, no nos daban evidencia de los resultados de fisioterapia en las lesiones del periné, sino más bien las líneas son por terapias preventivas y que sobre todo basadas en la educación para evitar pues eso, que aparezca una lesión del periné, es decir, antes de que aparezca pues reconocer quizás esos factores de riesgo, por ahí va la discusión en este estudio, para pues prevenir, ya que después tratarla a nivel físico, de fisioterapia con los agentes físicos, no hay evidencia. Por tanto, nuestras conclusiones son pues que existe evidencia moderada del tratamiento de fisioterapia y bueno, que queda mucho camino por recorrer. No nos aburramos y nada, esto es todo. Muchas gracias a todos. Bueno, la quinta comunicación se titula Actividad mioeléctrica protectora a realizar el test neurodinámico de miembro superior 1 en supervivientes de cáncer de mama. Estudio observacional transversal. Estudio realizado por Irene de la Rosa y María Torres Lacomba. Presenta la comunicación Irene de la Rosa. Buenas tardes a todos. Voy a presentaros parte de los datos del estudio Actividad protectora muscular durante el test neurodinámico del nervio mediano 1 en mujeres tratadas de cáncer de mama. Es un estudio descriptivo transversal. En primer lugar, hablar que, bueno, como ya sabéis muchos, el cáncer de mama supone una afectación de diversos tejidos. El tejido neural es uno de ellos. Una de las causas es la manipulación de los nervios que discurren por la axila durante la intervención quirúrgica axilar, cuando la técnica realizada es la menos invasiva, que es denominada biopsia de ganglio centinela. No obstante, cuando ha de realizarse la cirugía axilar más invasiva, denominada linfadenectomía, en la cual extirpan el paquete graso en su totalidad, los nervios pueden sufrir una laceración. Por otra parte, como consecuencia de la cirugía, el tejido cicatricial circundante puede ocasionar una lesión compresiva de los nervios. Los nervios que se pueden afectar principalmente tras la cirugía de cáncer de mama son el nervio torácico largo, el nervio toracodorsal, el nervio cutáneo braquial medial, el nervio intercostobraquial y las ramas cutáneas del tercer y cuarto nervios intercostales. En la imagen podemos observar que el nervio mediano comparte origen con los nervios que pueden ser afectados durante la cirugía axilar. Y además observamos la relación anatómica del nervio mediano con los músculos bíceps y tríceps braquial. Otra de las causas que puede originar el daño neural en el cáncer de mama es el tratamiento de la radioterapia. Por una parte, la zona sometida a radiación se puede ocasionar en esa zona la laceración de los nervios que están situados en la misma. Y por otra parte, estos nervios pueden sufrir una isquemia axonal como consecuencia de la microvascularización alterada por la radioterapia. Por otra parte, el tejido blando sometido a radiación puede fibrosarse y ocasionar también una lesión por compresión en los nervios.
Otra de las causas principales del daño neural en el cáncer de mama es la quimioterapia, ya que puede dar lugar a una disrupción del transporte axonal, generando una axonopatía o degeneración axonal. Sobre el daño neural en el cáncer de mama, se conoce que puede producir síntomas como dolor y alteración de la sensibilidad, y que frecuentemente se localizan en la axila y en la cara interna del brazo. Parece ser que el daño de este tejido puede ser el factor desencadenante del síndrome de dolor crónico que sufren las mujeres tratadas de cáncer de mama, denominado dolor persistente en cáncer de mama. Esto es debido a que ha sido descrito como un dolor de características predominantemente neuropáticas. Y el hecho de que casi el 65% de las mujeres lo puedan desarrollar ha despertado en mí el interés de estudiar el tejido neural. Por una parte, para verificar si estimulando mecánicamente el tejido neural podemos reproducir el dolor en estas pacientes, y por otra parte, para conocer qué alteraciones biomecánicas presenta este tejido en las mujeres tratadas de cáncer de mama, y así poder hacer algún ECA para intentar ayudarlas. Por ello, nos planteamos los siguientes objetivos: conocer si en las mujeres tratadas de cáncer de mama el tejido neural está implicado en la generación o exacerbación de sus síntomas, presentando un test neurodinámico del nervio mediano positivo. Conocer si la cirugía de linfadenectomía da lugar a una mayor alteración de la mecanosensibilidad neural que la cirugía de biopsia del ganglio centinela, apareciendo una mayor respuesta protectora muscular y mayor restricción de los rangos de movimiento de hombro y codo durante el test neurodinámico. Y por último, conocer el patrón de reclutamiento muscular al realizar el test neurodinámico del nervio mediano, tanto en mujeres sanas como en mujeres tratadas de cáncer de mama. Tras el procedimiento de selección, se reclutaron 125 mujeres, de las cuales 30 pertenecieron al grupo de cáncer de mama de linfadenectomía, 32 al grupo de cáncer de mama de biopsia de ganglio centinela y 63 mujeres sanas formaron un único grupo control. En primer lugar, en relación con la metodología del estudio, se realizó el test neurodinámico del nervio mediano 1 para conocer si existía alteración de la mecanosensibilidad neural. Para ello, debían evocarse al menos parte de los síntomas de las participantes, y que estos síntomas se incrementasen al aumentar el estrés neural realizando la maniobra de sensibilización neural de inclinación cervical contralateral. En segundo lugar, se repetía el test neurodinámico del nervio mediano, registrando la actividad mioeléctrica de los músculos bíceps y tríceps braquial, que, como anteriormente hemos visto, tiene una relación anatómica con el nervio mediano. La posición de partida en la que se colocaron las pacientes era una posición de reposo tisular del miembro superior y de una pretensión neural en el raquis cervical, realizando una inclinación contralateral cervical de entrada. La secuencia con la que se realizó el test fue abducción de hombro, rotación externa de hombro, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos y extensión de codo. El test neurodinámico del nervio mediano era interrumpido en 3 ocasiones, en 3 puntos. El primer punto en el que se realizaba la pausa era la aparición de la tensión percibida por la participante. La segunda pausa que se realizó durante el test fue el aumento de la contracción muscular del bíceps braquial observado en el registro electromiográfico. Y la tercera pausa fue el momento en el que aparecía la máxima resistencia muscular percibido por la evaluadora que realizaba el test. En la gráfica se observa la actividad mioeléctrica del músculo bíceps braquial durante la realización del test neurodinámico, con las 3 pausas realizadas durante el test: aparición de la tensión, aumento de la contracción muscular y máxima resistencia muscular. En estas 3 pausas se calculaba la RMS o root mean square, que es una variable que mide la amplitud de la actividad mioeléctrica. Y se calculó en los 2 músculos registrados, bíceps y tríceps. Además, en estas 3 pausas se midieron los rangos de movimiento de abducción de hombro, rotación externa de hombro y extensión de codo, concretamente el déficit de extensión de codo. En cuanto a los resultados, obtuvimos que la actividad mioeléctrica del músculo bíceps braquial fue mayor en los grupos de cáncer de mama, y esta diferencia con respecto al grupo control fue estadísticamente significativa, tanto en el momento de aparición de la tensión, donde se encontró diferencia estadísticamente significativa al comparar el grupo de linfadenectomía con el grupo control, y al comparar el grupo de biopsia de ganglio centinela con el grupo control. En el momento de aumento de la contracción muscular se encontró la misma diferencia estadísticamente significativa, y del mismo modo en el momento de máxima resistencia muscular. No obstante, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos de cáncer de mama. Por tanto, a nivel de la actividad protectora muscular del bíceps braquial no había diferencias. Sin embargo, en la actividad mioeléctrica del músculo tríceps braquial hubo diferencias estadísticamente significativas solo en el grupo de biopsia de ganglio centinela. Y este incremento de la actividad mioeléctrica fue estadísticamente significativa, como decía, al comparar tanto con el grupo control
como al comparar con el grupo de linfadenectomía. En el momento de aparición de la tensión, en el momento de aumento de la contracción muscular y de igual manera se encontró en el momento de máxima resistencia muscular. Es decir, que curiosamente la técnica menos invasiva, la biopsia de ganglio centinela, parecía mostrar mayor actividad protectora muscular del tríceps braquial que incluso las de la linfadenectomía, que es una cirugía en principio más agresiva. En relación con los rangos de movimiento, encontramos que estaban disminuidos en los dos grupos de cáncer de mama al compararlos con el grupo control. Tanto en la abducción de hombro, rotación externa de hombro y el déficit de extensión de codo estuvo aumentado. No hubo diferencias estadísticamente significativas, no obstante, entre los dos grupos de cáncer de mama. Al estudiar el patrón de reclutamiento muscular de los grupos de cáncer de mama y el grupo control, observamos que este patrón en el músculo bíceps braquial estaba alterado en los dos grupos de cáncer de mama, en comparación con el grupo control, que es el color verde. De hecho, podemos observar que el mayor número de unidades motoras reclutadas, el mayor número de actividad muy eléctrica incrementada, apareció en la fase inicial del test, que curiosamente es cuando menos tensión neural hay. Y en relación con el músculo tríceps braquial, solo observamos que el patrón de reclutamiento muscular estaba alterado en el grupo biopsia de ganglio centinela, que es el color azul. Y el grupo de linfadenectomía mostraba un patrón muy similar al grupo control. En relación con los estudios de mecanosensibilidad neural publicados en cáncer de mama, son estos tres. Estos tres artículos se mostraron que había un rango de movimiento disminuido en el último parámetro incluido en el test, en la posición final del test. Pero al no utilizar la electromiografía y al no haber hecho ninguna prueba de sensibilización neural, pues no sabemos si se puede atribuir al estrés del tejido neural o a otros tejidos blandos que también están sometidos a tensión en esta postura. Con lo cual, en este estudio nos planteamos incorporar la electromiografía como prueba diagnóstica para determinar la alteración de la mecanosensibilidad, ya que parece ser la prueba más objetiva para valorarla. Y de esta manera podíamos relacionar la mecanosensibilidad neural, el incremento del estrés del tejido neural o la tolerancia al incremento del estrés del tejido neural, con el exceso de actividad protectora muscular. Por ello también se partió de una posición de partida, valga la redundancia, en nuestro estudio, para poder minimizar el estrés de otros tejidos blandos del miembro superior y para poder atribuir cualquier cambio en la actividad mioeléctrica muscular al incremento del estrés del tejido neural. Nuestros resultados parecen indicar que las pacientes de cáncer de mama muestran dolor con características de sensibilización periférica, ya que tienen un incremento de la mecanosensibilidad neural, porque todas las pacientes, el 100% de los casos de este estudio, presentaron un test neurodinámico positivo y un incremento de la actividad protectora muscular. No obstante, también parece ser que nuestros resultados pueden inferir síntomas de sensibilización central, ya que hay un patrón de reclutamiento muscular alterado tras la cirugía y este patrón es alterado porque hay mayor actividad protectora muscular en la fase inicial del test. Como ya he dicho anteriormente, es curioso este hallazgo porque es cuando menos estrés neural existe en el tejido. Por tanto, esta respuesta desvirtuada está más relacionada con los mecanismos de procesamiento del input periférico. Vamos terminando. Sí. Para terminar, pues las conclusiones son que el tejido neural está implicado en el dolor y alteración de la sensibilidad en las mujeres tratadas de cáncer de mama, que las mujeres tratadas de cáncer de mama presentan un incremento de la mecanosensibilidad neural, mostrando un incremento de la respuesta protectora muscular del bíceps braquial, así como una limitación de los rangos de movimiento. La respuesta del tríceps braquial es mayor tras la cirugía de biopsia de ganglio centinela. Las mujeres tratadas de cáncer de mama muestran un patrón de reclutamiento muscular del bíceps braquial alterado, mientras que el patrón del tríceps braquial solo parece alterado tras la cirugía de biopsia de ganglio centinela, con lo cual podemos plantearnos que las mujeres intervenidas con la técnica de biopsia de ganglio centinela pueden presentar más alteraciones a nivel del sistema nervioso central que las de la técnica de linfadenectomía. Muchas gracias. Bueno, ya por último, la última comunicación se titula Prevalencia de síndrome de dolor miofascial en dolor de hombro crónico tras tratamiento de cáncer de mama. Trabajo realizado por Virginia Prieto Gómez, Beatriz Navarro y Óscar Sánchez. Va a hacer la presentación Virginia Prieto. Hola, buenas tardes. Como ya he indicado, me llamo Virginia Prieto y pertenezco al grupo de investigación de fisioterapia de los procesos de salud de la mujer de la Universidad de Alcalá. Y bueno, el estudio se titula Prevalencia del síndrome de dolor miofascial en el dolor crónico de hombro en mujeres tratadas de cáncer de mama. Vale. Bueno,
Para dar unas pequeñas pinceladas acerca del tema, para una mayor comprensión, indicar que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres, cuya incidencia está aumentando exponencialmente en los últimos años, pero a pesar de ello la supervivencia global está cerca del 80% a los 5 años. Todo ello gracias tanto al aumento de eficacia en los tratamientos como en el diagnóstico precoz. ¿Y cuáles son las terapias para el cáncer más actuales? Bueno, por un lado está la cirugía y la terapia complementaria, que es la radioterapia, la quimioterapia y la terapia endocrina u hormonal. Hoy en día se busca ser lo más conservador posible a la hora de realizar un tratamiento, con lo cual se lleva a cabo una cirugía lo menos invasiva posible y se localiza el área del tumor y se extirpa junto con un margen de seguridad. Y a este procedimiento se le denomina tumerectomía o lumpectomía. Si por el contrario se extirpa un cuadrante, es cuadrantectomía. Y siempre va seguido de una terapia complementaria, en este caso la radioterapia. Ahora bien, si el cáncer es de tipo inflamatorio, tiene una mutación genética que puede incurrir a una recidiva o los márgenes no están bien delimitados, se lleva a cabo una mastectomía, cuya técnica más utilizada es la de Madden, que respeta el pectoral mayor y menor, pero sí que puede lesionar la fascia del pectoral mayor. Y en este caso habría radioterapia o no a posteriori en función de otros factores. Por no extendernos más en los tratamientos, luego la radioterapia, la quimioterapia, el tratamiento hormonal se llevarán a cabo en función de otras características como el tipo de tumor, etc. Lo que sí quiero incidir es en la cirugía a nivel de la zona axilar, puesto que es quizá la consecuencia más directa que puede provocar morbilidad en este tipo de mujeres. Por un lado hay dos técnicas, la biopsia selectiva del ganglio centinela y por otro lado la linfanectomía. En la biopsia selectiva del ganglio centinela se biopsia el nódulo linfático que recibe la linfa, el primer nódulo linfático que recibe la linfa del área donde se asienta el tumor, y se analiza para ver si hay malignidad o no. Si es positivo, el resto de cadena linfática puede estar o no con metástasis, con lo cual se lleva a cabo una linfanectomía que consiste en una disección de todo el paquete graso de la axila. Y pues, si por el contrario es negativo, pues se podría evitar hacer esta linfanectomía. Con lo cual, la linfanectomía no solo nos va a evitar que aparezca una nueva recurrencia metastásica a nivel de la axila, sino que también es un pronóstico que nos va a ayudar a establecer un plan terapéutico a posteriori y saber qué dosis o qué tratamientos complementarios dar más tarde. Ahora bien, como se ha indicado, las terapias para el cáncer de mama han evolucionado y aumentan la supervivencia global, pero siguen siendo terapias muy invasivas que pueden dar lugar a una serie de secuelas en las que la fisioterapia puede jugar un rol muy importante, tanto en la etapa postquirúrgica más inmediata como en la etapa derivada de secuelas. Así pues, grosso modo, se puede dividir en tres. Las secuelas en las que puede llevar a cabo en su función la fisioterapia. Por un lado, el edema, ya sea el postquirúrgico o el que pueda aparecer más adelante debido a un estasis linfático, denominado linfedema, que se da lo más normal entre los primeros 6 meses después de la cirugía y se da en una de cada 4 mujeres. Por otro lado, tenemos la alimentación funcional, por desacondicionamiento compatible con la fatiga relacionada con el cáncer, donde la fisioterapia puede jugar un papel muy importante en la prescripción de ejercicio terapéutico. Y por último, y es en el que nos vamos a centrar en el estudio, es el dolor. El dolor de origen no disceptivo, como puede ser el inflamatorio, compatible con la aparición de trombosis linfáticas superficiales, que un poquito por indicar qué es esta patología, simplemente señalar que es cuando en la cirugía axilar se daña un ganglio linfático o un vaso y este empieza a derramar linfa de manera persistente, lo cual puede llevar a que estos vasos se trombosen y se inflamen, dando lugar al dolor, limitación de la movilidad, etc. O, por otro lado, dolor de tipo isquémico compatible con síndrome de dolor miofascial, que es lo que vamos ahora a analizar más en profundidad. Todo este dolor, por motivos de cambios a nivel central, que ya hemos hablado muy extensamente en este congreso, puede convertirse en crónico. ¿Seguimos?
Entonces, el dolor crónico asociado a las terapias del cáncer de mama se denomina persistent pain after breast cancer y se puede dar entre un 25 y un 60% de las mujeres. Es una prevalencia muy elevada. Aunque el persistent pain after breast cancer está asociado a un predominio de dolor neuropático, existen nuevas investigaciones que sugieren que el síndrome de dolor miofascial podría ser otra fuente primaria de dolor que estuviera contribuyendo a esta sintomatología. Por lo cual, todos sabemos que el síndrome de dolor miofascial es un conjunto de signos y síntomas caracterizados de signos y síntomas sensitivos, motores y autonómicos, caracterizados por la presencia de puntos gatillo miofasciales, que son alteraciones neuromusculoesqueléticas, cuyas teorías más actuales afirman que se asientan en zonas de placa motora, que son a su vez zonas capaces de generar input dolorosos, input nociceptivos periféricos, capaces de autoperpetuarse en el tiempo y por lo tanto cronificar cuadros dolorosos. Esto que he dicho ahora mismo otorga un interés científico que justifica el objetivo de este estudio, que es el siguiente, conocer la prevalencia del síndrome de dolor miofascial en el dolor crónico de hombro después del tratamiento del cáncer de mama. La metodología fue la siguiente: se incluyeron mujeres con dolor crónico de hombro tratadas de cáncer de mama y ellas refirieron tanto el tipo de dolor, la descripción de dolor y la localización. Y esto fue una guía para el fisioterapeuta para localizar los puntos gatillo activos a través de los criterios diagnósticos de Travel y Simon. Vale. Los resultados. Bueno, se incluyeron un total de 90 mujeres con una media de 57 años. Todas ellas recibieron quimioterapia y radioterapia y un 68% terapia hormonal. En cuanto al procedimiento quirúrgico, la mayoría de ellas se le llevó a cabo una tumorectomía y una linfadenectomía. Ahora bien, hay que indicar un hecho muy importante: es que todas las participantes del estudio desarrollaron puntos de gatillo miofasciales activos. Hay una amplia lista de ellos, pero por agilizar voy a solo nombrar los tres primeros: serrato anterior, escaleno medio y elevador de la escápula, siendo muy característico que el serrato anterior está en un 100% de todas ellas. Con lo cual, esto nos indica que las mujeres tratadas de cáncer de mama tienen una alta prevalencia de puntos de gatillo activos, y esto coincide con otros estudios encontrados acerca de este tema. Aunque en este estudio hay una presencia mayor de músculos y de prevalencia en ellos. Esto puede ser debido a que en uno de los estudios encontrados se hablaba de incidencia y por lo tanto no se incluían a mujeres que tuvieran dolor crónico severo, sino que se describía cómo iban apareciendo a lo largo de un año después de la cirugía. Y por otro lado, en el otro estudio se establecieron previamente cuáles eran los músculos que se iban a testar y no se guiaron a través del dolor y de la clínica de las mujeres. Además, nuestra pregunta es: ¿cuáles pueden ser Vaya los factores, terminando, por favor. Sí, ¿cuáles pueden ser los factores desencadenantes en este tipo de mujeres para que aparezcan puntos gatillo miofasciales? Simplemente la posición en la cirugía, todo el daño del tejido durante la misma y la posible toxicidad que pueda provocar la radioterapia a nivel más local y la quimioterapia y la hormonoterapia a nivel más general y sistémico, así como el propio distrés psíquico que padecen estas mujeres, que puedan ser fuentes de input nociceptivos, pueden ayudar a agravar este cuadro. Además, todo este cuadro doloroso puede provocar una alteración en el sistema neuromusculoesquelético que a su vez perpetúa, agrave y ayude a este tipo de patologías. Con lo cual, para concluir, que ya no hay más tiempo, el síndrome de dolor miofascial está presente en estas mujeres y con lo cual es otra fuente primaria de dolor, no hay que negarla y hay que intentar tratarla y hacer estudios para que sea lo más eficaz posible. Bueno, muchas gracias y con esto doy por finalizado el congreso y mi exposición.